Señor, presentamos al pastor. Te doy gracias por el espíritu de poder que pusiste en él, por la gracia que está reinando en esta convención, porque el Espíritu Santo está muy poderosamente ministrando los corazones, sanando heridas, alineando los corazones. Y Señor, que esto no sea teórico ni informativo simplemente, sino que pueda calar tan profundo como para poder entender que tenemos que ser más sencillos, más prácticos e ir hacia la meta con una visión limpia, clara y totalmente ordenada conforme el Espíritu Santo nos va guiando. Por lo tanto, yo presento a mi hermano junto con todos los hermanos de la congregación hoy para que él nos pueda hablar bajo la gracia y la unción del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Den un fuerte aplauso al Señor y a nuestro hermano Pastor Alejandro. Dios te bendiga. Bueno, buen día, muchas gracias. Qué púlpito alto. Algunos estarían en complicación acá, ¿no? Usted no sabe lo alto que es este púlpito. ¿Cómo están? ¿Bien? Me uno a lo que decía Carlos y manifestaba recién acerca de lo que Dios está haciendo. No sé si era la gana que teníamos de estar juntos, pero es evidente que es la presencia del Espíritu Santo que está en este lugar, y evidentemente ya desde anoche mismo Dios comenzó a hablar. A mí hoy me toca exponer acerca de la iglesia integral y precisamente acerca de los ministerios que el Señor estableció sobre la iglesia. Y anoche cuando terminó Daniel le compartía que la palabra que él compartió tiene un carácter apostólico. ¿Sí? ¿Cuántos creen eso? No se me asuste. ¿Cuántos creen eso? ¿Sí? De paso queda bien con su presidente. ¿Por qué? Porque esa palabra que anoche Daniel nos compartió es una palabra en algún sentido que marca el camino, la proyección de la alianza en los próximos años. No estamos hablando de específicamente una visión o bajo una visión, sino más bien los tiempos de Dios para este presente, pero para los próximos años que vienen, ¿sí? Esa palabra contenía o contiene el ADN de lo que es nuestra organización, ¿sí? Cristo viene pronto. Y es un mensaje más que relevante para este tiempo, para los tiempos venideros. Y créame, hermano, que hay muchísima ignorancia acerca de la escatología bíblica dentro del pueblo de Dios. Hace 5 años que yo ya comencé a trabajar este tema y a hablar de este tema. He tenido la oportunidad de hablarlo ante unos cuantos pastores ya. Y cuando uno escucha o las preguntas o empezás a meterte en este tema, vas a poder ver la ignorancia que hay acerca de la escatología bíblica y de los últimos tiempos, ¿sí? Hermanos, tenemos un mensaje en nosotros, hay un mensaje en nuestra organización, hay un mensaje que nosotros necesitamos tomarlo, asimilarlo, caminarlo, proclamarlo, y también nos vamos a convertir en una organización que va a ser, en algún sentido, va a marcar y va a trazar el camino para muchas otras iglesias y aún para muchos otros pastores. ¿Amén? ¿Cuántos pueden creer esto? ¿Sí? Así que hablando precisamente de los 5 ministerios, entiendo que la palabra de anoche fue una palabra con un contenido apostólico. La palabra evidentemente de hoy a la mañana es una palabra con un contenido ¿qué? Pastoral, 100%, ¿no? Nadie puede estar en desacuerdo con esto. Amado Pastor Alejandro, verdaderamente muchas gracias por esa palabra. De verdad fue muy profunda a nuestro corazón. Así que hoy rápidamente quiero hablar desde la experiencia, desde los errores cometidos. ¿Cuántos pastores cometieron errores? ¿Sí? Así que muchas veces cometemos más errores que aciertos y alguna pegamos, ¿no? Por ahí. Pero así que la palabra que hoy a la mañana quiero compartir es palabra, estudio, taller, no sé lo que se puedo llamarle, parte desde ese punto, ¿sí? Desde la palabra misma, obviamente, desde la experiencia, desde los errores, pero también desde algunos frutos que el Señor nos ha permitido tener. Saben que los cambios siempre vienen por procesos, ¿sí? Todos los cambios se van a dar por procesos, ¿sí? En algún sentido, quizás esta pandemia trajo un cambio repentino, inesperado, pero
En general los cambios siempre se dan por procesos. Y a veces lo que pasa es que hay que acelerar los procesos de cambio, ¿sí? Y yo creo que con esta pandemia el mundo se aceleró al menos 10 años en lo que es tecnología, en el mundo laboral y en varias otras cosas que nos vamos a ir dando cuenta. Pero la iglesia también necesita ir cambiando, ¿sí? Entonces, los cambios vienen, insisto, por procesos. Y los cambios no se dan de la noche a la mañana, ¿sí? Así que yo quiero compartirles en esta mañana, inspirado en todo lo que el Espíritu Santo está hablando en este fin de semana, que vienen cambios sobre nuestra denominación. ¿Amén? Están medio desanimados. Yo no los veo con estas luces, no los puedo ver. Pero, ¿cuántos me dan un fuerte amén en esta mañana? Que vienen cambios. ¿Amén? Si no, ni vendría. Siempre, como decía el pastor Alejandro hoy a la mañana, o sea, uno tiene que estar con la expectativa que Dios siempre quiere hacer cosas nuevas, ¿sí? Así que los cambios van a ocurrir. Primero se nos tiene que revelar. Dios siempre antes de hacer las cosas las revela, ¿sí? Dios primero revela. En la Biblia, desde el Génesis al Apocalipsis, ustedes van a ver la exposición que hizo anoche Daniel. Es una revelación de lo que está aconteciendo, pero de lo que va a venir. O sea, Dios siempre antes de hacer los cambios los revela, ¿sí? Dice la palabra de Dios, Amós 3:7 dice, porque no hará nada el Señor sin que antes lo revele a sus siervos, los profetas. O sea, el Señor va a revelar todo lo que va a hacer y de hecho lo está revelando. La palabra, el libro de Apocalipsis es trascendental. Pastores amados, estudien Apocalipsis. Es necesario estudiarlo, investigarlo, meternos adentro, acercarnos a Apocalipsis, pedir revelación. ¿Por qué? Porque es un mapa para los próximos años. Entonces, Dios ya reveló todo lo que va a pasar, todo lo que va a hacer con lujo y detalle, ¿sí? Entonces, rápidamente, primero necesitamos entender el tiempo. Anoche Daniel decía algo de esto. Mateo 25:5 dice, tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Jesús dio a entender que la iglesia iba a vivir un estado de adormecimiento. Algunos le llaman de estupor en la última hora. Hoy estamos viviendo ese estado en el cual la mayoría de la iglesia está viviendo ese estado de adormecimiento. Es determinante conocer la hora de Dios desde la revelación bíblica para ser una iglesia relevante en esta hora y en la hora que está por venir. Necesitamos entender el tiempo. Primera de Crónicas 12:32 dice de los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos que tenían revelación profética y que sabían lo que Israel debía hacer, sabiduría en estrategias. Y la tercera cosa dice, cuyos dichos seguían sus hermanos, autoridad e influencia espiritual para ser seguidos. Lo que le hablaba hoy. Iglesia, estamos en una oportunidad histórica como alianza porque hay un mensaje que nos contiene y que nos atraviesa. Cristo viene pronto. Y eso nos va a dar sabiduría, revelación, estrategia. ¿Para qué? Para los próximos años. Esta pandemia ha denudado la falta de entendimiento. Muchas iglesias quedaron desorientadas. Hay éxodo de gente de una iglesia a otra. ¿Por qué? Porque no están entendiendo los tiempos. Y mucha gente, antes de morir espiritualmente, busca lugares donde Dios se está moviendo. Esto lo hemos visto mucho, por lo menos allí en nuestro valle, en la ciudad de Cipolletti. Éxodo de gente de iglesia, de una iglesia a otra. ¿Por qué? Porque las iglesias no supieron entender los tiempos, o muchos pastores no supieron discernir el tiempo. Entonces la iglesia entró en un estado de sequedad, la gente se empezó a secar. ¿Y qué empezó a buscar? Lugares donde Dios se está moviendo. Segunda cosa, el despertar de la iglesia. Despertamos cuando entendemos el tiempo. Hay un evento central para la iglesia en este tiempo y para los próximos años. O la gran reforma, le puse yo, la gran reforma de la iglesia que viene es esperar al que ha de venir. La iglesia se va a alinear a la última hora. Y lejos, entienda por favor esto, lejos, el mensaje de la segunda venida. Pero no es un mensaje, es una preparación, es vivir, es caminar en esto. Y esto es un cambio de paradigma para la iglesia. Hace unos años atrás, el Espíritu Santo me despertó a este mensaje, a esta hora. Y precisamente fue en una convención de la alianza donde estábamos reunidos con unos pastores y un pastor dijo algo, dijo, me molesta que en la alianza no se predique de la segunda venida. Y yo le dije, sí, claro, tenés razón. Y mi esposa me exhortó, me dice, Ale, porque mi origen espiritual, mi primer pastor fue el pastor Andrés Huber, un hombre que habló muchísimo, él impregnó eso en mí acerca de la segunda venida, pero
mi otro pastor, Cholo Martínez, él cada 1 o 2 años, él ponía un cartel grande, una cronología de los tiempos. No sé los aliancistas de azul cuántos se acuerdan de eso, del Cholito que explicaba todo eso, ¿sí? Maravilloso. Entonces, él siempre tenía este mensaje de la segunda venida. Y yo me fui pensando en eso, Entonces Sonia me dice, tenés que predicar de la segunda venida. Entonces, era un mensaje para que la iglesia se acuerde de que Cristo iba a venir. Pero el Espíritu Santo me despertó algo diferente. ¿Y qué tenía que ver? No es que tengo que predicar un mensaje, es que nos tenemos que preparar y tenemos que preparar a la gente para el tiempo que estamos viviendo y para el tiempo que viene. Y la iglesia se va a mover en una dinámica diferente a la que vivimos hasta ahora. Entonces no es un mensaje para cumplir como aliancista que Cristo viene, sino que tiene que ver con entender la temporada que vivimos y despertamos cuando entendemos el tiempo. Tercera cosa, y me voy metiendo ya más específicamente. La iglesia, por decir simplemente, en estos últimos 50 años ha venido experimentando reformas y en todos los casos podemos ver un común denominador. Siempre ha habido ante lo nuevo de Dios o ante algo que Dios está moviendo en las naciones, en las iglesias, siempre lo primero que pasa es una resistencia. Es el común denominador. Todos recordaremos, simplemente para citar un ejemplo nada más, el movimiento, la reforma de la alabanza adoración que se produjo en Latinoamérica, ahí en los años 80 y pico, 90, con el despertar de la alabanza de la adoración en Centroamérica. La iglesia, ¿qué hizo? Se resistió. Se cuestionaba la batería, se cuestionaba la música. O sea, hoy ninguno de nosotros, evidentemente, ni siquiera damos por sentado. O sea, ya un culto sin batería y sin música es un desastre para nosotros. Pero primero se resistió. Entonces, toda reforma, todo cambio de paradigma dentro de la iglesia, lo que primero va a generar es una fuerte resistencia. ¿Sí? Entonces, si entendemos el tiempo y despertamos, tenemos el saber qué hay que hacer, como lo dijo los hijos de Isaacar. Escuche esto, si entendemos el tiempo y despertamos, tenemos el saber qué hacer. Y esto es importante. Cuanto más se acerca el día del Señor, Dios perfeccionará con más intensidad a la iglesia. ¿Y cuál es, digamos, el perfeccionamiento de la iglesia? Hasta que todos alcancemos la estatura de un varón perfecto a la plenitud de Cristo. Cristo viene a buscar una iglesia gloriosa, madura, sin mancha. Amén. Y Dios va a perfeccionar en la medida que nos vamos acercando al tiempo final. Va a haber un perfeccionamiento de la iglesia en la última hora como quizás nunca antes lo ha habido. Y lo vamos a experimentar y lo estamos experimentando. Alcanzar la medida de la plenitud de Cristo debe ser nuestra mayor meta. Alcanzar la medida de la plenitud de Cristo debe ser nuestra mayor meta. Hermanos, es otro mensaje. Si algún otro día me invitan, lo predico. ¿Usted escuchó hablar o usted sabe que la formación del carácter de Cristo de nosotros tiene una implicancia directa con el tiempo venidero? Que cuando vayamos al tiempo venidero no tenemos tiempo para volver atrás y volver a hacer los deberes. Todo lo que hicimos acá o no hicimos acá va a contar. Nuestra posición en el milenio tiene que ver con lo que hicimos acá o no hicimos acá. Entonces después va a ser tarde. Un mensaje en un velorio no sirve para nada, es un aliento para la gente. Pero después de la muerte, ¿qué? Viene lo mejor. Amén. Efesios, ¿cuál es el diseño bíblico para que Cristo sea formado en nosotros y en la iglesia alcance madurez? Efesios 4, 11 al 13. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de, repita conmigo, a fin de ¿sí? Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto en la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Los 5 ministerios son la estructura o el carruaje donde se desliza la iglesia y su finalidad es muy clara, a fin de. ¿Sí? A fin de. Otra versión dice, fueron creados para, ¿sí? Perfeccionar a los santos y alcancemos la edad adulta. En Dios habla hoy. Y alcancemos la edad adulta. O sea que las 5 dinámicas ministeriales no están activas en la iglesia
digamos, están activas en la iglesia para que alcancemos madurez. Lo más interesante de todo esto es que los 5 ministerios, o por lo menos 2, han sido usados en inmadurez. Y ese es el problema. Es lo que habló Daniel anoche. O sea, no nos podemos cerrar a lo verdadero por lo falso. Todo lo contrario, necesitamos descubrir lo verdadero para desestimar lo falso. Jesús fue este diseño, Él fue el gran apóstol, estableció la iglesia. Hermanos, si usted estudia se va a dar cuenta que Jesús se movió en las 5 dinámicas ministeriales. Él vino a establecer la iglesia del Señor, que es el ministerio apostólico, es un ministerio de establecimiento. Amén. Fue el gran profeta, predijo su propia muerte, predijo todo lo que está aconteciendo ahora, pero también todo lo que va a acontecer. Él fue el gran profeta. Fue el gran rabí, el gran maestro, fue el gran evangelista que anunció que el reino de los cielos había llegado, sanaba a los enfermos, liberaba a los endemoniados, hacía obra de evangelista y fue el gran pastor. Venid a mí todos los que están cargados y trabajados y yo los haré descansar. ¿Se dan cuenta? Simplemente para citar algo rápido, pero Jesús se movió en las 5 dinámicas ministeriales. El apóstol Pablo lo que vuelve en algún sentido a hacer es a establecer o a marcar o a enseñarnos ese camino para la iglesia. Muchos ofrecen resistencia a este diseño bíblico a causa del mal uso de los ministerios. Falsos apóstoles, falsos profetas. De cierto es que también hay falsos maestros, hay falsos evangelistas, pero nadie niega el ministerio pastoral, porque hay falsos pastores. Nadie dice, no, bueno, los pastores no son de Dios porque, bueno, de hecho vamos a encontrar muchos más falsos pastores que falsos profetas o apóstoles en todo caso. El ministerio apostólico, hermanos, entienda esto, el ministerio apostólico no es un hombre con guardaespaldas, un costoso Cadillac, relojes de oro, hoteles de lujo. Eso no es el ministerio apostólico. Y eso es lo que muchas veces nos ha enceguecido y ha hecho que la iglesia se cierre y pueda entender estas dinámicas de Dios. El ministerio profético no es el show de un hombre sobre una plataforma pidiendo dinero o manipulando a la gente. Eso no es el ministerio profético. Si usted tenía esa idea del ministerio profético, quiero decirle que está equivocado. Y desechemos esa idea. Porque eso es lo que el enemigo ha utilizado para que la iglesia se cierre a las dinámicas que el Espíritu Santo ha puesto para despertar la iglesia en la última hora, para perfeccionar a los santos, para que nosotros a través de esas herramientas perfeccionemos a la iglesia y la llevemos a la estatura, a la medida, a la plenitud de Cristo. Sin estas dinámicas ministeriales no lo vamos a poder hacer. Necesitamos movernos en estas unciones, pastores. Hoy estoy tratando, o voy a tratar, de todo lo que Daniel dijo anoche, en algún sentido, darle un contexto para nuestras iglesias. E insisto, como les dije hoy al principio, voy a tratar de hablar desde la experiencia, desde lo que hemos podido lograr en este tiempo, porque si hay alguien que tuvo que romper también con todos estos cuestionamientos, muchas veces fui yo, aunque siempre amé cosas, pero necesité romper paradigmas que tenían. ¿Cómo contribuyen los 5 ministerios al desarrollo de la iglesia? ¿Y por qué necesitamos la operación de los mismos? Para desarrollar una iglesia integral. Ya que en la inmensa mayoría de los casos la iglesia está fundamentada en el ministerio pastoral y magisterial. La gran mayoría de las iglesias, o por lo menos dentro de nuestra organización, la gran mayoría de las iglesias están fundamentadas en el ministerio pastoral y magisterial de enseñanza. Está perfecto. Todos creo que somos pastores del Señor en este sentido. También quiero decirles que caminar e implementar estas dinámicas ministeriales lleva tiempo. No es de la noche a la mañana. Establecer lo que Daniel anoche habló, por eso le dije que no es un mensaje, sino es un cambio de paradigma. Entonces, esto lleva muchas veces, sin darnos cuenta, una prueba de error. Pero cuando alguien, yo entendía esto, como decía hoy, primero se los tiene que revelar, pero después también hay que pagar el precio para caminar en esa revelación, para traer una transformación. Creo que todos queremos y necesitamos ver nuestras ciudades, nuestras iglesias, nuestra gente transformada por el poder de Dios. Pero eso tiene un precio, tiene un costo, amado pastor. No es gratis.
El precio obviamente que lo pagó Cristo en la cruz del Calvario, pero hay un trabajo, hay un precio, la crítica, muchas veces la resistencia a un cambio de paradigma. Lo viví todo en carne propia. Iglesia, estamos en un tiempo trascendental, clave. Las naciones de la tierra están viviendo un tiempo clave. Es como que hay un aceleramiento de los tiempos y la iglesia necesita despertar a la hora que estamos viviendo. Hay veces que hay decisiones. Junto a mi esposa hace 8 años que estamos en el intento y en el trabajo continuo, y tomo mucho la palabra de Alejandro, que siempre estamos aprendiendo. Hemos ido a diferentes lugares, nos movemos siempre a diferentes lugares. Siempre hemos tenido la receptividad, la apertura de poder escuchar a este, de poder escuchar a este, de poder escuchar a este, de establecer un juicio sano, de poder sacar de este, de poder sacar de este. Me encantó, Pastor Alejandro, el ejemplo que dio acerca de las herramientas. Si usted mira hoy, en mi caso, yo soy un poco de este, tengo un poco de este, tengo esta herramienta de este, tengo esta herramienta de este. Tenemos que ser sabios de quién escogemos y cómo lo aplicamos. Y eso tiene que permear nuestro ADN pastoral. ¿Conoces tu ADN pastoral? Necesitamos saber a qué Dios nos llamó. Y en función de lo que Dios nos llamó, yo necesito escoger herramientas. Y esas herramientas, poder tomarlas y poder ejecutarlas en el servicio, en la obra y en el perfeccionamiento de la iglesia que el Señor nos ha puesto a pastorear. Entonces, hace 8 años que estamos caminando en esto, en un proceso de transformación y de reforma, primero en nosotros. Primero se nos tiene que cambiar el chip a nosotros. Entienda algo, hace muchos años atrás escuché a un pastor que me quedó grabado, un hombre que ya murió de Dios, se llamaba Bruno Radi, y él hablaba, implementó, en ese tiempo estaba hablando acerca de la visión celular, y él dijo algo: hermanos, el pastor en la iglesia ¿es la clave o el clavo? ¿En qué lado estás? Para un cambio, para una transformación, para una reforma, para un crecimiento, ¿el pastor es la clave o el clavo? ¿Sí? No vamos a dar mucho más detalle. Entonces, por eso, y muchas veces queremos que la gente cambie, por eso es lo que Alejandro me impactó mucho ese mensaje tan pastoral, porque en realidad nosotros muchas veces le queremos pedir a la gente cosas que nosotros no somos o no hacemos, pero el cambio primero siempre va a pasar por nosotros y la transformación va a pasar por nosotros. Primero se nos tiene que revelar a nosotros, porque gente enseñando, y no estoy en contra de eso, pero gente enseñando con un libro hay un montón. Yo agarro un libro y puedo enseñarle porque tengo algunas dinámicas. Y puedo enseñar y puedo decirle, ta. Ahora impartimos lo que somos. Yo voy a impartir lo que soy y lo que caminé. Mi esencia va a permear a la gente. Entonces necesitamos comer el mensaje. Por eso Dios le decía a los profetas y le dijo a Jeremías, cómete el mensaje, tragate el rollo. Tenés que ser el mensaje. Y muchas veces nos acostumbramos, ¿sí?, a enseñar lo que otros vivieron, y no está mal, pero hay un momento que eso necesita pasar por nosotros y necesita producir una transformación en nosotros. ¿Cuántos están vivos todavía? Me parece que no. Entonces, en nuestra región, allí en el Valle, en Neuquén, es una zona muy fuerte en todo el movimiento apostólico, en todo el movimiento profético, como se está dando en muchas provincias. Así que puedo hablarles de que he escuchado de todo. He visto de todo. Y eso, en algún sentido, te ayuda o te enseña a ser sabio, a poder entender. He visto los extremos, he visto los pastores recontra cerrados. Yo soy parte de una mesa pastoral y tengo 3 pastores bautistas al lado mío. ¿Sí? Todos conocen los bautistas, de los cuales uno es bien cerrado todo esto. No le hablé de lo profético, no le hablé de nada, a él lo profético nada que ver, eso no viene de Dios. Hace unos 7, 8 años atrás invitamos al pastor Mariano Senegal y entonces hice una reunión con el equipo pastoral y Mariano me dijo, yo tengo una palabra para los pastores, y yo no les dije que él era profeta. En ningún momento le dije que era profeta. Digo, no, va a venir el profeta tal. No, es un pastor. Nos sentamos a la mesa, empezó a hablar y en un momento, él con todo respeto, dice, pastores, si me permiten yo voy a orar por ustedes. ¿Sí? Y empezó a orar. Y lo tomó al pastor, al más cerrado de todo, el bautista.
Y empezó a hablarle. Y le dice, ¿recuerdas cuando tenías 16 años, el día que estabas en la chacra con la guitarra y comenzaste a cantar y le dijiste, Señor, yo quiero servirte? El Señor te dice, retorna ese día y vuelve a ese primer amor. ¿Sabe qué? ¡Guau! Se largó a llorar y comenzó a hablarle, y comenzó a hablarle. Pero él no vino con una chapa de profeta. Aquí viene el profeta y escúchenme lo que les voy a decir. Vino con una revelación del cielo, con una palabra de ciencia que tocó el corazón de ese hombre cerrado. Y muchas veces nosotros necesitamos entender esto, cómo operar. Entonces, quiero rápidamente manifestarle algunas cosas de las dinámicas de cada ministerio. El ministerio pastoral, Alejandro lo describió con mucha sabiduría acerca del ministerio pastoral. La mayoría, ustedes saben, de los animales se desorientan. La oveja es un animal que se desorienta fácilmente, ¿sí? No, por una cuestión de tiempo no quise poner un videito muy interesante, después se lo recomiendo, si alguno me lo quiere pedir, se lo paso. Cualquier animal que se pierde, por ejemplo, pongamos el ejemplo del perro de gato, un gato se pierde y a los 4 o 5 días aparece otra vez, ¿sí? ¿De dónde apareció? ¿Cómo llegó? La verdad que ni idea, pero el tipo volvió otra vez a la casa. La oveja es un animal que se desorienta y necesita ser llevada al lugar del remanso, del pastoreo del agua, por un pastor. Entonces, el oficio pastoral tiene que ver con eso. O sea, yo no le voy a hablar mucho del oficio pastoral porque todos ustedes son pastores y conocen esto, ¿no? En el pastor está depositada la visión de la casa. El pastor tiene un corazón de padre. Las iglesias que están fundadas en el ministerio pastoral o concepto pastoral muchas veces se quedan solo en una pequeña familia, la familia de las ovejitas. No es un término ofensivo, somos una pequeña familia muy feliz. Es un concepto pastoral, quizás ya un poco de antaño, pero muchas veces nos quedamos en eso, ¿no? Por eso le digo que las 5 dinámicas nos tienen que atravesar. ¿Para qué? Para que nuestra visión se amplíe y nosotros podamos desarrollar un ministerio pastoral mucho más eficaz y acorde al tiempo y a los tiempos que están por venir. Entonces, las iglesias que están fundamentadas solo en el ministerio pastoral necesitan nutrirse de otros ministerios, de otras unciones. El ministerio del maestro, hay 2 niveles de maestros. El maestro de Efesios 4:11, el que leíamos hoy, es el que tiene la enseñanza general para la iglesia. Pero también están los maestros que inician la enseñanza en la doctrina, discipulados iniciales, escuelas de bíblicas, líderes de grupos pequeños. El maestro abre los oídos, tiene esa gracia de Dios para abrir los oídos, para enseñar la sana doctrina y enseñar a discernir la palabra de Dios. El ministerio del maestro es para traer sabiduría a la iglesia a través de la palabra. ¿Sí? Necesitamos operar en la dinámica del maestro. Una iglesia sin pedagogía, hermanos, entienda esto y escuche eso, es una iglesia de niños. Una iglesia que no tiene enseñanza termina siendo una iglesia de niños. ¿Sí? El apóstol Pablo también lo habla. Nuestro trabajo y el trabajo del maestro no solo es trazar bien la doctrina, sino también hacer discípulos. Escuche esto y entienda esto de que hablábamos de un cambio de paradigma, porque muchas veces el maestro se queda en su enseñanza nada más y está perfecta, pero necesitamos trascender, ir un paso más y entender que el maestro no solamente está para enseñar, sino que está para hacer discípulos. Y de hecho, nuestro llamamiento como iglesia no es hacer creyentes, sino es hacer ¿qué? Discípulos. No es un buen maestro aquel que más sabe, sino aquel que mejor enseña. No es un buen maestro porque yo me puedo quedar con una excelente enseñanza y autogloriarme. Qué impresionante la enseñanza que di, todo lo que conozco, impresionante el conocimiento que tengo de la Biblia. Me sé varios versículos de memoria, varios libros de la Biblia, lo ordeno de atrás para adelante. Sé varias cosas. Pero ese no es el buen o el mejor maestro, sino el mejor maestro es el que enseña, el que tiene ese corazón pastoral, el que esa enseñanza la puede permear en el corazón de la gente. Amén. Es el hacer discípulos. El evangelista. Este es un ministerio clave para la última hora. Mateo, anoche lo mencionó Daniel, Mateo 24:14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin.
Necesitamos despertar a la realidad que evangelismo no es solo una campaña con el hermano Anacondia viendo la gloria de Dios y revoleando un pañuelito. ¿Cuántos aman eso? ¿Sí? ¿Cuántos vivieron todo eso? Pero si se quedaron en viviendo la gloria de Dios y revoleando un pañuelito, está perfecto, pero la dinámica ministerial que viene sobre la iglesia es otra. Estoy diciendo que Dios desechó las campañas en absoluto. Lo que estoy diciendo es que eso fue un movimiento de Dios para un tiempo que amamos, que respetamos, que valoramos y que realmente muchos de nosotros, o por lo menos muchos de ustedes, son, digamos, el fruto de ese tiempo. Pero la dinámica que Dios está moviendo a la iglesia en la última hora es otra. Necesitamos despertar a la realidad del evangelismo. ¿En qué sentido? Necesitamos evangelistas maestros que capaciten, instruyan y despierten a la compasión al pueblo de Dios. Necesitamos evangelistas maestros, no solamente que hagan campaña, que sanen a los enfermos, que traigan un mensaje, sino que entrenen a la iglesia para el evangelismo y para que el evangelismo se transforme en un modelo de vida para la iglesia y no para algunos pocos. Amén. ¿Se da cuenta que es un cambio de paradigma en nosotros? Porque muchas veces, y yo lo he hecho, pero necesitamos despertar a esta realidad. Necesitamos evangelistas maestros. ¿Sabe por qué? Que despierten la compasión en nosotros para que levante la gran cosecha de Apocalipsis 14, 15 y 16. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube. Mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la tierra y la cosecha está madura. Iglesia, la cosecha está madura. No hay mejor tiempo para la iglesia que este. La iglesia está atormentada, la gente está atormentada, la gente está atemorizada. Es hora, es tiempo, la iglesia necesitamos despertar a esto. Es la mejor hora. ¿Cuándo nació el ministerio de Carlos Anacondia? En la salida del tiempo, allí en los años de la dictadura militar, donde había una avidez en el corazón de la gente de escuchar algo nuevo. Y ahí el Espíritu Santo levantó al hermano Carlos Anacondia para traer un mensaje de esperanza. Y este tiempo, iglesia, la iglesia post pandemia tiene que despertar y necesitamos despertar. Que es hora, que es tiempo, a un momento, a un tiempo de evangelismo masivo como nunca antes hemos hecho. Amén. La iglesia no necesita super ungidos evangelistas de plataforma, sino que toda la iglesia debe caminar en compasión y haciendo la obra de evangelismo. Hay algo que se está desatando sobre muchas iglesias, que es el evangelismo profético. ¿Qué es esto? Es una dinámica de hacer evangelismo a través de la palabra de ciencia. Hace 4 años atrás llevamos al pastor Sebastián Senewal a dar todo un taller, un fin de semana, acerca de evangelismo urbano. Y por eso le digo que necesitamos romper paradigmas. Entonces, antes de salir a hacer la obra práctica, ¿qué nos enseñó? Me dice, bueno, ahora vamos a orar. ¿Para qué? Para que la palabra de ciencia venga sobre nosotros. Nos puso a todo adelante, oró por todos. Dice, ahora el Espíritu Santo les va a mostrar que en tal lugar hay una persona con una camisa de tal color, con un pelo de tal color, y que el Señor hasta te pueda revelar el nombre. Yo, ¿qué? Eso no puede ser. ¿Qué brujería cristiana? No. Y créame, hermano, que muchos recibimos específicamente características y digamos cosas que a la hora que salimos a la calle, íbamos a la plaza y nosotros podíamos ver a esa persona o por lo menos las características y nos acercábamos y les hablábamos acerca del Señor. Durante la pandemia tomé una palabra que predicó una mañana en una reunión de junta el pastor Alejandro Neiber y nos dio una estrategia. En el tiempo cerrado de la cuarentena, cuando los casos estallaron hace muy pocos meses atrás, el Señor nos dio una estrategia a través de Zoom. Cada célula lo que empezó a hacer es lo siguiente. Si alguien, un contacto que vos tengas, por ejemplo, en tu célula, tiene algún familiar internado, invítalo, vamos a hacer una reunión de oración. La gente estaba desesperada. La gente clamaba como Pablo, cada uno clamaba a su Dios. Y la pregunta es, ¿dónde estaba la iglesia? Y en ese momento nosotros empezamos a hacer reuniones de oración los días viernes y convocábamos a la gente. ¿Y sabe qué empezó a pasar? Algunos líderes a la hora de orar por gente que realmente ni la conocía porque estaba del otro lado del monitor, el Señor le revelaba asuntos específicos de su vida y oraba por eso. ¿Y sabe lo que trajo eso? Conversiones. Hoy tenemos algunos resultados de ese trabajo.
evangelismo profético. La dinámica apostólica. Como mencionamos hoy, una iglesia pastoral tiene un pastor y muchas veces solo ovejitas. La unción apostólica te despierta, te activa y comienzas a crecer. Las iglesias con la dinámica apostólica establece pastores, padres también. ¿Sabe, hermano? En el plano natural, ¿cuántos son padres? Levanten la mano. ¿Sí? Todos los que son padres. Yo soy padre. ¿Qué tengo? Hijos. Un pastor, padre, ¿qué tiene que dar? Hijos. Pregunta, pastores, ¿estás dando pastores a luz? Porque un pastor con corazón de padre y con una dinámica apostólica lo que va a dar es, por naturaleza, hijos espirituales, otros pastores. Se va a reproducir en otros pastores. ¿Cuál es el gran problema que tenemos en nuestra denominación? Si hay una iglesia que se queda sin pastor, salga a buscar pastores. ¿Los encuentra? No hay. ¿Saben dónde están? En nuestras iglesias. Están en nuestros ministerios, si los formamos. No me tire con nada, ¿sí? No me tire con nada. Pero necesitamos entender estos paradigmas. Nuestra amada denominación fue fundada bajo un fundamento misionero y está perfecto. Pero misioneros americanos, donde enviaban misioneros a hacer una obra, abrían esa obra y posiblemente retornaban a su país. Pero lo que Dios está queriendo en esta última hora es que se levante una iglesia con un perfil, con un diseño apostólico, que levantemos pastores de nuestros lomos, que de tus lomos salgan pastores, salgan profetas, salgan maestros, salgan evangelistas. Amén. ¿Cuántos creen eso? Eso es lo que el Espíritu Santo está queriendo para la iglesia, que se va a mover en las dinámicas en este último tiempo. Me están mirando raro, no me tire con nada. Déjenme que vamos a terminar bien. Yo le dije que todos los cambios de paradigma vienen con una resistencia previa. Siempre nos vamos a resistir. No hablo de las misiones transculturales tampoco. Estoy tratando de ser, en algún sentido, por eso le digo que la dinámica que se da hoy en la mañana es más taller, lo mío no es tan pastoral. Le hago un paréntesis. En mi caso siempre operé desde el ministerio de pastor y maestro. ¿Conoce su asignación? Yo no lo digo desde el orgullo. Necesité entender a qué Dios me había llamado, porque si yo no sé a qué Dios me llamó, no voy a ser efectivo. ¿Sí? Usted vio que el médico se especializa en determinada, o cardiólogo, o neurólogo, o tal, ¿sí? ¿Por qué? Porque siente una cierta inclinación a eso. Entonces, dentro de nuestro llamado pastoral, también hay dones que están operando en nosotros, que son más fuertes que otros, pero necesitamos crecer en las dinámicas más débiles. Entonces, por naturaleza, la enseñanza y lo pastoral en mí fluía con mucha más capacidad. Pero necesité aprender a descubrir otras dinámicas que necesitaba para enriquecer el ministerio que Dios me llamó a hacer. Siempre amé lo profético, toda la vida. O sea, toda la vida amé lo profético. Pero yo no soy un profeta de oficio, ¿sí? Profetizo ocasionalmente. Ahora me está pasando que es cada vez más, pero hace unos años atrás no era que yo profetizaba. Y había gente en mi iglesia, conocía a otros pastores, yo le decía dentro del valle, que, o sea, profetizar para ellos era como nada, o sea, y yo me reenojaba, digo, no puede ser. Yo no veo nada, veía hermano en la iglesia, yo veo tal, yo veo ángeles, yo veo esto, yo veo los demonios, el Señor me mostró, el Señor visioné anoche, y yo decía, yo no veo nada. O estoy mal, o el Señor no me usa más, o algo raro me está pasando. No puede ser. Entonces entré a desesperarme. Hermano, usted se tiene que desesperar por lo que no tiene. Lo que tiene, dé gracias al Señor, perfecciónelo, pero desesperémonos por lo que no tenemos. Entonces, Señor, digo, yo quiero ver, pero no por el hecho, insisto. El ministerio profético no es un hombre parado arriba de la plataforma manipulando gente. Bueno, pacte la palabra ahora con esto. Ahora usted va a recibir una unción mayor si su ofrenda es mayor. Yo no estoy hablando de eso. El ministerio profético tiene que ver con otra cosa. Entonces empecé a anhelar eso.
Y estábamos en una jornada, una semana de entrenamiento en un taller acerca de todo lo profético, descubrir todo lo profético, los dones. Y yo estaba luchado con eso y se acerca un profeta, un hombre de Dios, y viene y me dice, pastor, dice, quédese tranquilo, porque su perfil, así, yo ni sabía qué estaba haciendo yo, ni de qué estaba orando. Usted es un pastor profético, tiene un don pastoral, pero con una asignación profética. Y digo, ¿y qué es eso? Dice que usted básicamente tiene un don pastoral, pero la unción profética también fluye a través de la enseñanza. Y ahí a mí se me abrió la cabeza, digo, nunca lo había visto. A las horas viene una profeta y me da una palabra y me dice, pastor, he puesto una pluma en tus manos. Dice el Espíritu Santo, pongo una pluma, veo del cielo que baja una pluma y toma la pluma y comienza a escribir. Y ahí yo me di cuenta que a mí me pasa que yo me siento y me pongo a escribir y empiezan a venir pensamientos y los escribo y después capaz que completé. Para armar este mensaje tenía 14 hojas, tuve que empezar a reducir. O sea, yo me siento a escribir y escribo y el Señor me baja pensamiento y revelación y cosas y escribo. Es un profeta escribiente. Pero dentro de las dinámicas proféticas está el profeta oyente, es el que oye la voz de Dios, escucha una voz en su interior y la transmite. Pero está también el profeta vidente, el que está viendo. Ahí empecé a descubrir yo las dinámicas de la profecía dentro de la iglesia. Hay gente que está viendo en el espíritu, yo veo tal cosa, veo la otra cosa, veo la otra cosa. Y otro dice, yo estoy escuchando. Y el Señor a mí me dio la más difícil. Estoy escribiendo, tengo que escribir. Digo, Señor, no me hubiese dado una más fácil, me hubiese gustado ver, oír, pero tengo que escribir. Y bueno, amén, gloria a Dios. Seguramente que en algún momento voy a escribir y voy a hacer muchos escritos. Así que usted necesita anhelar cosas que no tenemos. Procurar los mejores dones, dijo el apóstol Pablo. Y entonces yo entendí ese día y empecé a decirle, Señor, yo procuro más dones. ¿Cuántos quieren procurar cosas mejores del Señor? ¿Cuántos no están tranquilos con lo que tienen? Damos gracias por lo que tenemos, pero queremos ir por más. Amén. Y esta convención es donde el Espíritu Santo nos está despertando a ir por más. Por los dones que no tenemos, por los ministerios que no tenemos. Al poco tiempo recibimos otro amigo y viene y comienza a profetizar y a hablar. Y te dice, pastor, veo. Y no se asuste, no caiga nada. Y yo no estoy creído con estas cosas. Mire, hermano, no estoy creído con esto. Eso de que te entrego la llave de la ciudad. Pastor, la llave de la ciudad está en tus manos. Y los otros pastores no tienen llave que le da el Señor. Esas son muchas veces las onceras que nos han cerrado a esa cosa. Yo cuando el otro día, de hecho, una persona me dijo, pastor, el Señor te entregó la ciudad de Cipolletti. El Señor le entregó la ciudad a la iglesia si la iglesia está unida. Si la iglesia no está unida, no entrega nada. Eso es más, lo único que procura es división. Creerte que estás encima de los otros pastores, que sos el apóstol de los otros pastores, que sos el profeta de los demás pastores. Pero sí necesitamos entender la asignación que está sobre nuestros lomos, la carga que el Espíritu Santo ha puesto sobre nuestros lomos. Entonces ese día comienza a profetizarme y a decirme, pastor, hay un manto, hay una unción pastoral, pero hay una unción apostólica. De tus lomos saldrán profetas, pastores, maestros. Y ese día, créame que me costó entender. Pero un día empecé a entender esa palabra. Y ese día que el Señor me dio esa palabra, el saco, créame que me quedó muy grande. Muchas veces cuando nos recibimos una palabra de Dios, una asignación de Dios, el saco nos queda grande. No, yo. Pero en la medida que vas creciendo y vas madurando, llega un momento que ese saco te va a quedar perfecto. Una vez me dijo un pastor amigo, me dice, yo soy apóstol, pero te voy a enseñar, te voy a cambiar y te voy a invertir. ¿Cuál es el diseño de Dios? El apóstol es el que está abajo y sobre el cual se fundamenta la iglesia. Es el triángulo invertido. El apóstol no es el que está en la punta de la pirámide y todos los que están debajo le sirven. Sino el ministerio apostólico es el fundamento. Jesús es el fundamento, es la piedra fundamental, es el apóstol mayor y sobre él se fundamenta toda la iglesia y todos los ministerios. Dígame, usted como padre, está a sus hijos. Hijo, servime, hijo, bendecime, anda a laburar y pagame. O un padre, ¿qué hace?
ora por sus hijos, ayuna por sus hijos, abre el camino para sus hijos, establece una plataforma para sus hijos, hace crecer a sus hijos. Yo quiero que mis hijos vayan mucho más alto de lo que yo llegué. Que la plataforma para mis hijos sea lo que yo soy hoy, que ellos puedan crecer de ahí para arriba. No, vos tenés que pagar el precio. Yo nací en el medio del campo, esa fue mi realidad, pobreza, miseria, esa fue mi realidad. Ahora vos te vas a ir a laburar al medio del campo y vas a saber lo que es andar en bicicleta, pagar el precio. No, todo lo contrario, ese precio yo ya lo pagué. Entonces lo que voy a hacer es propulsar a mis hijos a que vayan más lejos de lo que yo fui. Amén. Y un padre espiritual, un apóstol, hace eso. Es plataforma para sus hijos. No es alguien que pone a la gente debajo de sus pies para que le sirvan, sino es alguien que propulsa, que levanta pastores, que entrena líderes, que entrena maestros. ¿Para qué? Para la extensión, para el perfeccionamiento de la obra de Dios. Se da cuenta que invierta el triángulo y no es alguien a quien le sirven, sino es alguien quien sirve a la iglesia y es fundamento para la iglesia. Yo no sé cómo estoy con el tiempo. ¿Se quiere ir? ¿Me quiere tirar con algo o seguimos? ¿Seguimos? Ministerio profético. El ministerio profético tiene varias dimensiones. Como les decía hoy, no es un súper ungido que anda sacándole la ficha a todo el mundo. Entonces toda la gente se anda escondiendo, ¿no? Eso no es el ministerio profético. Ese es en todo caso el nivel más básico de la profecía. La gente que anda profetizando todo el día, ese es el nivel más básico de la profecía. Si vos te agrandaste porque crees que tenés palabra, ese es el nivel más básico de la profecía. El ministerio profético es mucho más profundo, es mucho más amplio, es mucho más rico que eso. El ministerio, el problema, insisto, en los dones ministeriales es que muchas veces se han mal usado con inmadurez, como les decía hoy, para beneficio personal. Pero los dones son para perfeccionar a la iglesia. No son para hacerme crecer a mí. Los dones no son para hacerme crecer a mí. No son para que yo sea el más súper ungido. No son para que yo me crea que, sino los dones pastorales son para perfeccionar a la iglesia. Anoche mientras estaba sentado allí, recibía esto: el espíritu religioso es el que resiste la revelación. ¿Recuerdan Israel una tal citada, conocida mujer? Jezabel. ¿Sí? ¿Alguno recuerda ese nombre? No. Recuerda que hay una de las exhortaciones a la iglesia del último tiempo también es acerca de que se le permitió estar a Jezabel dentro de la iglesia. El espíritu de Jezabel lo que hace es anular la revelación de Dios dentro de la iglesia. Porque cuando una iglesia no tiene revelación, cuando un pastor no tiene revelación, no sabe dónde ir. El ministerio profético lo que viene a hacer es atraer entendimiento en los tiempos, revelación de lo que no conozco. Hace unos días no voy a decir porque esto está saliendo. Pero alguien me dijo, todo lo que hablaste solo fue confirmación de lo que recibimos. Y yo lo que entendí es que en el corazón de esa persona había orgullo. Porque yo quiero decirle de verdad, hermanos, yo necesito la palabra profética, porque hay cosas que yo no conozco y que Dios quiere hacer conmigo. ¿Cuántos creen que Dios quiere hacer cosas con ustedes? ¿Todos ustedes conocen lo que Dios quiere hacer con ustedes? A mí Dios ha enviado profeta tras profeta, pero estoy hablando de profeta calibrado con el cielo, no estoy hablando de chanta, barato, no estoy hablando de gente que está calibrada con el Espíritu de Dios. Y me ha abierto un panorama y me ha dicho, Alejandro, viene esto, el Espíritu te entrega esto, te va por este camino, arregla esto, está pasando esto en tu iglesia. Y de verdad yo muchas de esas cosas no las conocía. Entonces, el espíritu profético tiene que ver con eso. La iglesia de los últimos tiempos será una iglesia que opera fuertemente en la profecía. Veremos nuevas generaciones de niños y de jóvenes profetizando con naturalidad.
no entrando en trance raro y porque hemos creído que eso es el ministerio profético. Hermanos, el ministerio profético es otra cosa. O sea, es la revelación en la iglesia. Hermanos, los problemas que vienen sobre la iglesia. Y todos los que aprendimos la liberación, los 5 pasos de liberación o 7 pasos de liberación de Carlos Anacondia, están perfectos, pero la gente y los problemas que vienen ahora son mayores. La gente viene más difícil, viene con situaciones más difíciles, problemas de identidad, problemas de sexualidad, intercambio de pareja. No sé si a ustedes les está llegando eso, pero a mí me está llegando a la iglesia. Me llegó gente que había tenido que se intercambiaba esta pareja con la otra, los swingers. ¿Cuánto conocen los swingers? Bueno, en nuestras iglesias ya está llegando esa gente. Y vos decís, ¿y esto con qué cuchara se come? ¿Cómo ministro a esta gente? ¿Cómo libero a esta gente? Necesitamos la unción profética. ¿Por qué Jesús liberaba en un segundo? Los discípulos estaban enloquecidos que no podían liberar a uno. Y este género no se va si no es con ayuno y oración. ¡Pam! En el nombre de Jesús. Jesús liberaba. ¿Cómo? A través de la unción profética, con sabiduría, con palabra de ciencia. Y eso es lo que necesitamos. ¿Cuánto necesitan eso? Yo necesito eso en mi iglesia para la gente que el Señor te va a mandar en la última hora. Porque tu iglesia va a crecer, mi iglesia va a seguir creciendo y necesitamos aprender a movernos en estas dinámicas. ¿Por qué? Porque te va a ahorrar el tiempo. En vez de estar haciendo 10 sesiones de liberación en el nombre de Jesús, el día tal hiciste un pacto, ahora rompo ese pacto en el nombre de Jesús, sos libre ahora. ¡Pum! Y el demonio se va a ir rápido. Y no te va a dar tanto vuelta y te va a gastar haciendo los 5 pasos, a ver, describiendo esto, estuvo con esto, estuvo con esto, estuvo con esto, a ver, esto sí, esto no, esto sí, esto no, y así, y bueno, y después en el nombre de Jesús a lo último echamos fuera a ese demonio. Está perfecto. Liberamos por revelación y por conocimiento también. Cuando recién llegamos a Cipolletti, si alguno de los chicos me puede estar acompañando con un teclado, cuando recién llegamos a Cipolletti, nos invitaron a un entrenamiento profético. Como yo siempre me gustó, pero en realidad siempre le conté. Había unos hermanos que ya habían empezado a ir a eso. Entonces yo, como todo pastor, fui a ver qué onda esto, a ver a dónde se metieron mis ovejas. ¿Y saben lo que me pasó al segundo día? Cerraron a la noche, es el primer día, yo estaba mirando todo, relojeando todo, así como me están relojeando a mí, a ver qué onda, a ver si está en la palabra o no está en la palabra. Y yo fui con el metro evangélico aliancista, pum, midiendo cada cosa. Cuando cierra esa jornada fue muy tremenda, entonces a la noche dice, mañana vengan temprano, 8 menos 10. Porque mañana comenzamos con el ministerio profético. ¿What? ¿Qué es eso? Me fui pensando. Cuando llegamos el otro día a la mañana, era un lugar, obviamente una iglesia, sillas. 10 sillas así, en fila, 10 sillas adelante, y detrás de cada silla había una persona. Y la gente dice, bueno, ahora vayan pasando, empezaron a llamar. Hasta que me llamaron a mí y yo fui con todo el temor del mundo. Es más, la gente iba con celular. Digo, qué raro. Y el que estaba atrás empezaba a hablarle y el otro estaba con el celular y empezaban a llorar. Y yo estoy, a ver, todos tenemos el mismo chip, ¿no? Estamos acostumbrados que cuando pasamos acá adelante, si el que está muy ungido puede que no nos toque y nos caigamos, pero si no está muy ungido, nos tiramos como para quedar bien, ¿sí? Y nos empiezan a hablar y empezás, ¿no? El Señor te va a usar y ¿qué haces? ¡Pum! Te caes para atrás. Hermanos, si el Señor te está hablando, ¿sabe qué? El Espíritu Santo habla para que hagamos. La palabra profética, a ver, Jesús no nos quiere alegrar el momento. Jesús no está en el negocio de alegrarles el momento esta mañana. Jesús está súper interesado en que sepas qué es lo que tenés que hacer para que te pongas a trabajar. La profecía
Y el espíritu profético viene para revelar lo que tenés que hacer. Es material del cielo. Por eso la gente grababa y me decía, Sonso Grande, ¿y cómo sabes lo que Dios te habló si te tirás? Entonces ahora viene el profeta, no me tiro, me estanco así, me pongo firme para no caerme y pongo el celular para que me hable. Porque tengo más de, no estoy diciendo, exagerando, debo tener más de 15, 20 profecías guardadas. ¿Y sabe qué hago? Las recuerdo. Cuando estoy bajando los brazos y cuando veo los imposibles de Dios, pongo la profecía y me pongo a recordar lo que el Señor habló sobre mí. Y no la circunstancia actual, no la pandemia, no el temor, no el miedo, no el fracaso, no lo que me está pasando hoy, sino que lo que el Espíritu Santo y lo que Dios habló de mí, eso estoy haciendo. Esa mañana estaba sentado y encima era un ministerio de todos profetas de mucha calibre. Pero ese día había venido un chico, un aprendiz, pibito. ¿Y a quién le tocó? A mí, pero como yo estaba en la silla no me podía mover. Viste que uno elige a veces decir, bueno, no, está el súper ungido, voy a ponerle la cabeza al súper ungido. Al otro común no. Pero como estaba ahí me mandaron a la silla del fondo donde estaba el más chiquito. Yo estaba orando, Señor, que me toque este profeta porque este parece que está power. Esta profeta está... No, pero me mandó ahí. Y comenzó. Estás transicionando un nuevo tiempo. Era principio de la iglesia de Cipolletti. Has pasado tiempo difícil. El Señor dice, y te estoy hablando, yo te he traído a nuestra tierra. Él esta tierra. Y dice, y he puesto a unos pocos que están a tu lado. Y son los que te están sosteniendo los brazos. Y yo que estaba, ¡guau! Pero el Señor dice, abre una puerta delante de ti. Esta es la tierra que yo te he traído. Esta es la tierra del cumplimiento de la palabra que yo te he dado. Por eso te he traído de lejana tierra. Y de lejana tierra te voy a prosperar en esta tierra. Y serás padre para muchos otros. Y comenzará, Y ¿sabe qué hice? Salir rajando después y empecé a anotar. Sonso, si hubiese tenido el celular, lo tenía grabado. Entonces... yo ese día terminé todo ese tiempo y dije, Señor, yo quiero un día eso en mi iglesia. Yo quiero que vos nos hables, que le hables a nuestra gente. Pero no para andar adivinando cosas. Porque sabe que cuando usted recibe una profecía, o una palabra, o un diseño de Dios, es un peso sobre nosotros. Porque ¿sabe qué? Dios no quiere hablarte, por eso te dije, para alegrarte el momento. Porque un día nos va a pedir cuenta de esa palabra. ¿Qué hicimos con esa palabra? Si caminamos en esa palabra, si edificamos conforme a esa palabra. Se da cuenta que la profecía no es un super ungido arriba de la plataforma. Y Dios va a seguir utilizando hombres y mujeres. ¿Para qué? Para que entrenen al pueblo. Pero no para que ellos les levanten el ego y se crean los super profetas, los super pastores, los super maestros o los super apóstoles. Sino que la profecía vino. Entonces hoy, después de 8 años, usted entra a nuestra congregación y hay mucha gente que se le va a acercar y va a decir, siento del corazón de Dios decirte tal cosa. Hace 2 o 3 años llegó un pastor con su ministerio destruido, con su familia destruida. Y viene una chica, una de nuestra gente, una chica muy cercana a nosotros, y nos dice, pastor, yo veo algo en ese hombre. Ella ni sabía quién era. Y le digo, andá y decíselo. Le digo, es un pastor que está decepcionado, que dejó su ministerio, que tiene su corazón destruido. Y yo le digo, andá, decíselo. No, pero si un pastor, vaya usted, ¿no? Andá, decíselo vos. Y ella fue y comenzó a hablarle, comenzó a hablarle. Hace 2 meses atrás, pregunta. Yo tengo muchas preguntas hoy en la mañana. ¿Cuánto hace que no tenés un así dice el Señor para la iglesia? ¿Cuánto hace que no tenés un diseño de Dios para caminar el año en la iglesia? ¿Cuánto hace que no tenés una palabra del cielo para ministrar a alguien? Hace un tiempo atrás el Señor puso una inquietud en mi espíritu. Con mi esposa oramos por eso y convocamos a un ayuno
de 21 días a la iglesia, donde la primera semana fueron 7 días de ayuno de redes sociales. Apagar los celulares en la medida de lo que más se pueda. Y los últimos 14 días a las 6 de la mañana, cada día había una palabra. Y la última semana, ¿sabe qué hicimos? Un presbiterio profético. Pusimos... No pusimos silla, la gente estaba en la silla. Eso, lo de la silla lo hice el último día. Y comenzamos a traer una palabra. Y fue, créanme hermano, increíble cómo el Espíritu Santo habló. Increíble. Yo estaba con todo el temor como pastor porque digo, había llamado a toda la iglesia a ese ayuno. Diga, hermano, usted, vamos a estar orando, pero a la madrugada yo sé que el Señor va a traer palabra de revelación, direccionamiento para tu vida, para tu familia, pero no vendiendo un buzón barato, venga, sino realmente entendiendo en el espíritu de lo que estábamos haciendo. Las mañanas llenas, todos los días llenas, teníamos limitación, lleno. Habíamos armado un equipo de más de 25 hermanos y cada mañana de los 7 días fue impresionante Dios cómo habló. A punto tal que había personas que recibían 3 veces la misma palabra de diferentes personas. Dígame, ¿había algún super ungido haciendo algún show ahí? No, era la iglesia que estaba profetizando. Esa es una dinámica que va a venir sobre la iglesia. Hay que pagar el precio, sí, hay que pagar el precio. Pero es la iglesia que el Señor va a levantar en la última hora. Hace unos años atrás también fueron los chicos de misión, 50 jóvenes. Nos profetizaban en un momento. Yo le dije, Señor, literal, le dije, Señor, basta de tantas palabras. Y la última palabra, ¿sabe cuál fue la del Señor? Yo pensé que había recibido toda. El Señor me dijo, Pastor Alejandro, dice, ya no serás el eco de otras voces, sino que serás una propia voz. Porque todos muchas veces necesitamos ser inspirados por otros. Pero hay un momento que vas a comenzar a caminar en el diseño que el Señor te dio y en lo que el Espíritu Santo te habló para que hagas. Amén. Tengo muchísimo más, pero voy a tratar de ir cerrando. El apóstol Pablo dice que la palabra, la profecía es uno de los términos en el hebreo original es dabar para profecía. Proverbios 29:13 dice, sin profecía el pueblo se desenfrena, porque donde no hay visión el pueblo se extravía, y sin visión profética, otras versiones, el pueblo perecerá. Visión profética es tener entendimiento de a dónde Dios quiere llevarnos. La palabra profética también nos conecta con el propósito, y esto es el dabar de Dios. Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca, dice Dios, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada para aquello para lo cual la envié. Por eso le decía que profecía no es adivinanza, no es un juego, es muy serio. Porque es la palabra que el Señor envía sobre tu espíritu, sobre tu corazón, para que haga. Y Él dice que esa palabra va a dar fruto y no va a volver a Él vacía. El más importante en profetizar, el más interesado en profetizar, el más interesado en que sepa qué es lo que tenés que hacer, es el Señor. ¿Está entendiendo y captando lo que estamos tratando de decir en esta mañana? Dabar significa palabra de Dios en términos generales, pero en el contexto más amplio, dabar es una fuerza que genera acción. Es el poder que dice el profeta, es el poder que lleva implícito crear, recrear y generar. Cuando vos tenés una palabra de Dios en tu espíritu, en tu corazón, cuando hay una palabra, una profecía de Dios que te atraviesa, esa palabra tiene un poder creativo. En ese ayuno hubo muchísimos milagros. Gente, literal, no es que lo escuché el testimonio de otro lado, literal. Me llamó un hermano llorando y dice, pastor, hacía 7 años que estaba esperando un dinero. Literalmente, él fue al banco y tenía el triple del dinero que él estaba esperando. Un matrimonio estaba esperando tener hijos. Hacía años que no podía tener hijos. Durante ese ayuno, el Espíritu Santo hizo que esa mujer quedara embarazada.
Porque cuando nosotros portamos, por eso le decía, ¿cuánto hace que no tenemos una palabra del Señor? Cuando tenemos una palabra del Espíritu de Dios, esa palabra, no yo, tiene la capacidad de crear, de regenerar, de hacer cosas donde no había, de establecer milagros, de abrir dimensiones, de abrir puertas, de abrir cosas que para nosotros estaban cerradas. Pero la palabra sobrenatural de Dios puede operar cosas. Dabar es la palabra de Dios sobre nosotros. ¿Cuántos tienen un dabar de Dios? ¿Entendió? ¿Cuántos un día Dios le habló y le dijo, ¿te habló Dios alguna vez? Yo creo que todos estamos aquí porque Dios nos habló. Porque si no estamos aquí porque Dios nos habló y nos envió, estamos en problemas. Porque necesitamos tener una palabra de Dios para movernos en el ministerio. Yo estoy aquí porque el Señor un día me arrancó de mi tierra y me dijo, te envío a tal tierra y y estoy plantado en la tierra donde el Señor me dijo que me iba a plantar. Pero estoy caminando en esas palabras que Él me ha dado, un dabar de Dios. En esta mañana, o quizás en esta convención, el Señor te ha traído para darte un dabar, para decirte, pastor, tal cosa. Porque si no tenemos revelación, andamos como los ciegos, a tientas. Y la iglesia muchas veces ha andado a tientas. A ver, pruebo con esto, a ver qué hacemos ahora. No, a ver, vamos por acá. A ver, aquel ministerio que está haciendo, vamos para allá, a ver. Y no está mal. Pero cada uno de nosotros tiene un diseño, tiene una palabra, tiene una asignación, tiene un propósito específico, con hora, día, fecha, movimiento de Dios sobre tu iglesia y sobre tu vida. ¿Amén? ¿Cuántos creen eso? La profecía tiene varias dinámicas o varias dimensiones y voy con esta, con el apóstol Pablo. Dice, el que habla de una, dice Pablo en 1 Corintios 14:3, dice, el que habla en una lengua extraña lo hace para su propio bien, pero el que comunica mensajes proféticos edifica a la iglesia. La profecía tiene también 3 dimensiones: edificación, exhortación y consolación. La palabra consolación, o la palabra más bien exhortación, es una palabra griega paraklasín. Y nosotros hemos entendido que la profecía es para exhortarnos. Así dice el Señor, ahora yo contigo, tengo tal cosa, en tu corazón hay tal pecado. Y muchas veces hemos asociado así. La palabra exhortación tiene que ver con animar, tiene que ver con decir, Pablo dice, la profecía, el que habla profecía, habla para edificación, para exhortación y para consolación. ¿Qué es exhortar? Es decirte en esta mañana, hijo mío, todavía no he terminado la obra. Hijo mío, todavía no he terminado la tarea. Hijo mío, sobre ti hay una palabra. Hijo mío, dice el Señor, en esta convención he venido para hablarte, para levantarte y para que camines en la palabra que un día te he dado. Exhortaciones viene a decirte, vengo a traerte ánimo después de esta cuarentena tan difícil, después de este tiempo tan difícil. Hermanos, en la última convención tuve una visión mientras se servía la Santa Cena y pude ver hombres pastores a los cuales he admirado y sigo admirando dentro de la alianza, que peinan canas, que toda la vida esperaron un avivamiento, pero ya están quizás en el declinar de su ministerio y no han visto un avivamiento. Lo que yo he entendido por la palabra es que cada uno de nosotros, cuando entramos en el tiempo Kairos de Dios, cuando entramos en la palabra de Dios, vamos a vivir en un avivamiento. Y hermanos, tengo una palabra para esta denominación. Esta denominación nació en gloria y se va a ser levantada en gloria y en avivamiento. Denle un fuerte aplauso, Señor, y crea realmente que es así. Yo dije, Señor, ¿no te vas a llevar a la alianza? Claro que me la voy a llevar. Claro que la voy a perfeccionar. Claro que la estoy entrenando. Porque la voy a levantar en gloria. Amén. Ayer me enviaron una palabra. Uno de nuestros intercesores. A los pastores se les ha sido entregada en sus manos llaves y veía muchas llaves en sus manos.
Hay un celo en el corazón, es una palabra profética para todos nosotros. Pastor, en sus manos hay llaves. Amén. ¿Cuántos creen que hay llaves? Hay un celo en el corazón de Dios por los que se pierden, por las familias,